¿Qué cosa es la correspondencia? En este caso, la correspondencia es justamente una herramienta que tenemos en Microsoft Word que nos permite generar datos almacenados en otro sitio. Es decir, tenemos una base de datos en Excel, ¿no? Como les mencionaba, registros de clientes probablemente, y de esa forma nosotros podemos tener una copia de un mismo documento, pero dirigido para personas distintas. Bien. En este caso, en la combinación de correspondencia tendremos dos elementos principales y obviamente una lista de archivos o de documentos en Word, con lo cual va a figurar de forma personalizada los datos de estos clientes o de estos proveedores, o etcétera. Bien, la línea del proceso, en primer lugar, es tener un documento principal, es decir, una plantilla original, donde nosotros vamos a fabricar y tener los datos concisos de una invitación, por ejemplo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, a un evento deportivo. Luego tendremos el origen de los datos, que es la base que tendremos en Excel. No necesariamente será el origen de datos en Excel, también podríamos utilizar otras herramientas como, por ejemplo, Microsoft SQL, bien, o la gestión a través de correos electrónicos. Y esta sumatoria de estos dos elementos nos dará como respuesta final la combinación de la correspondencia, la documentación masiva que tenemos. Bien, entonces, dentro de la plantilla de clientes, yo tengo aquí justamente esta plantilla original en donde se está realizando la invitación a un evento deportivo. Para el ejercicio tendremos en cuenta, por ejemplo, los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en el año 2019 en Lima, bien, en donde tendremos cuatro campos que ustedes pueden ver aquí, que son los nombres, los apellidos, los teléfonos y las direcciones. Bien, pero estos datos no se encuentran registrados aún. Lo que yo tengo en este archivo en Excel, bien, son justamente la base de datos de algunos clientes o algunos invitados, en donde coinciden un poco con los campos que tenemos aquí resaltados en Word, bien, que justamente son los nombres, los apellidos, los teléfonos y las direcciones de todos estos clientes. Bien, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que esta plantilla, ya, no la vamos a guardar al momento de generar la correspondencia, porque si no, se va a generar ahí una inconsistencia y el archivo original, que es esta plantilla de clientes, va a perder su formato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la opción de correspondencia que tenemos aquí. Bien, dentro de correspondencia, ven este icono que dice iniciar de combinación de correspondencia, ¿no? Donde vamos a poder crear un documento y enviarlo a distintas personas. Entonces voy a abrir la lista desplegable y tenemos múltiples opciones aquí de poder crear una correspondencia. Serían cartas, sobres, etiquetas, mensajes de correo electrónico, etcétera. Si tienes una sincronización con Outlook, también es importante poder utilizar esta alternativa. Para nuestro ejercicio vamos a generar cartas, ¿de acuerdo? Vamos a generar cartas que son justamente las invitaciones que se van a procesar. Entonces le doy clic aquí y automáticamente tendremos ya esta aplicación del inicio de la combinación de la correspondencia. Bien, una vez que ya nosotros hemos generado esta combinación de la correspondencia, me voy a la segunda opción, este segundo icono que tenemos aquí que dice seleccionar destinatarios. Bien, en la selección de destinatarios nos dice que vamos a permitir la elección de una lista de personas a las que se desea enviar el documento. Bien, también es importante tener en presente que podemos sincronizarlo también con una lista de contactos que tengamos en Outlook. Bien, entonces yo voy a seleccionar el listado de destinatarios y aquí yo utilizaré la opción que dice usar una lista existente. Bien, ¿qué es lo regular, lo convencional al tener una base de datos en Excel? Bien, entonces yo le doy clic aquí en usar una lista existente. Bien, y me va a mostrar esta ventana emergente. Bien, en esta ventana emergente entonces yo tengo que buscar el origen, ¿no?, de la base de datos. De manera predeterminada,
nos va a mostrar esta opción de poder sincronizarlo con SQL Server, pero en mi ejercicio lo que vamos a hacer aquí es vincularlo con un archivo en Excel, que lo tenemos aquí justamente, bien, y que es esta plantilla de base de datos de clientes. Justamente yo lo que se les había mostrado, esta es mi plantilla de base de datos de clientes. Entonces, selecciono esta hoja de cálculo en Excel y le voy a dar clic en abrir. Bien, al darle clic en abrir entonces, automáticamente me va a mostrar esta ventana, en donde dice la hoja base de datos. Si tú en el archivo en Excel tuvieras más de una hoja, aquí en la correspondencia te van a mostrar todas las hojas de cálculo con información, pero en nuestro documento solo tenemos una hoja disponible con datos que vamos a vincular en la correspondencia. Bien, entonces aquí hago la elección de esta hoja, ¿no? Nos va a mostrar la modificación y el tipo, que es su table, que es justamente la base de datos, y le voy a dar clic en abrir, en aceptar, ¿bien? Siempre tener presente que esta casilla que dice la primera fila de datos contiene encabezados de columnas es correcto, ¿ya? Porque en toda base de datos en Excel, recuerden que la primera fila son los nombres de los campos o los encabezados que tenemos aquí. Bien, hay que cerciorarnos que esta casilla entonces esté activa. Finalmente, le doy clic en aceptar y de esta manera nosotros estamos vinculando nuestra información en el Word. Bien, es decir, estamos sincronizando Word y Excel a la vez. Bien, ahora, yo lo que necesito en esta ocasión es poder mostrar la lista de campos combinados. Voy a insertar cada uno de los campos combinados y lo realizaremos a través de esta opción, este icono que tenemos aquí en la parte central, que dice insertar campo combinado. Bien, entonces si yo abro esta lista desplegable de insertar campo combinado, justamente me va a mostrar los encabezados de la tabla en Excel, que son los nombres, los apellidos, teléfono y dirección. Entonces yo voy a borrar aquí, que básicamente esto era una referencia original que teníamos, y voy a empezar a insertar los campos combinados. Primero, selecciono los nombres, bien, ahí está, hago un espacio, voy a insertar un segundo campo combinado para poder seleccionar los apellidos, ahí está, me dirijo un poco más hacia abajo y insertaré este tercer campo combinado que es el teléfono, y finalmente el último campo combinado que va a ser la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos estos 4 campos combinados, el nombre, el apellido, teléfono y dirección. Bien, entonces, una vez que ya nosotros tenemos esta sincronización y que ya hemos insertado los campos combinados, lo que toca a continuación es revisar la vista previa de resultados. Bien, en la vista previa de resultados, entonces le voy a dar clic aquí para poder verificar que se muestren justamente los datos de todos estos clientes. Bien, entonces le vamos a dar clic en vista previa de resultados y podemos apreciar aquí que tenemos en primer lugar el nombre y el apellido del cliente o del invitado, tenemos su número de teléfono y su dirección. Bien, entonces confirmo que esto es correcto y si quiero revisar los demás datos de los demás clientes, le voy a dar clic aquí en registro siguiente, que es como una verificación, ¿no?, de todos los datos que nosotros hemos podido vincular. Entonces vamos a darle clic, se muestra el número 2, número 3, número 4 y número 5 respectivamente. Entonces tenemos ya que estos 5 invitados, ya pueden ser muchos más obviamente, podríamos tener listas de 10, 15, 50 invitados o clientes, y todo ello se generará de forma masiva. Bien, esto nos sirve para poder validar, ¿no?, los datos que estamos ingresando a este archivo en Word, a esta correspondencia o a esta invitación. Bien,
Entonces, si yo confirmo que todo está ok, que es así, desactivo la vista previa de resultados y le vamos a dar clic en finalizar y combinar. Bien, en finalizar y combinar, básicamente aquí tienes la opción de poder editar documentos individuales de ser necesario, enviar mensajes de correo electrónico y la opción de imprimir documentos, ¿no? Si obviamente vas a entregar esta documentación física. Durante la pandemia, obviamente, la documentación era más en el entorno digital, pero hoy en día, ya que se han levantado mucho las restricciones, podemos nuevamente generar impresión de documentos y enviarlas de forma física a unos clientes invitados, etcétera. ¿Bien? Entonces, yo me voy a quedar con la primera opción que dice editar documentos individuales y me va a mostrar esta ventana emergente. Bien, en esta ventana yo puedo definir cuáles van a ser las invitaciones, ¿no? Que voy a generar en otro archivo en Word, porque recuerden que esta es la plantilla, ¿bien? Entonces, tienen aquí tres alternativas, ¿no? La que dice todos, la que dice registro actual, y también tienes la opción de poder colocar un rango, ¿no? Podría ser de repente desde 1 hasta 3, tomando en cuenta que nosotros tenemos aquí 5 clientes, bien, yo no necesariamente voy a generar la correspondencia para todos, sino que para estos tres primeros, si es el registro actual, solamente se va a generar el primero. Y si tú eliges todos, obviamente se van a generar la correspondencia para todos los usuarios que hemos estado ingresando. Bien, entonces yo le voy a dar clic aquí en todos, acepto, y lo que va a suceder es que se genera un nuevo archivo en Word. Si esta es la plantilla de clientes, donde yo he generado la correspondencia, se genera otro documento en Word. El nombre predeterminado que siempre vamos a tener aquí al insertar una correspondencia va a ser cartas 1. Y dentro de cartas 1 pueden ver ustedes que se generan los 5 archivos. Aquí tenemos 1, 2 de Pedro González, 3 de Juana Pereira, 4 de Antonia Arán y 5 que es de Alexis Buenaventura. Bien, aquí podemos apreciar en la parte inferior izquierda el número de páginas que contiene este documento. Bien, entonces, si esto independientemente, repito, de la cantidad de personas que pueden estar registradas en la base de datos, podrían ser 50, 100, 200, dependiendo, y se genera una correspondencia para todos, listas ya para ser impresas, ¿no? Si quieres enviar la documentación física, o en su defecto para ser notificadas por correos electrónicos, ¿no? Obviamente que aquí tú podrías guardar esta correspondencia, nosotros lo vamos a guardar, ¿no? Como un archivo regular en Word, en vez de colocar este título, ingresamos la palabra, por ejemplo, invitaciones, evento deportivo. Entonces, tenemos nuestro resultado final, colocándole un nombre, invitaciones, evento deportivo, le doy clic en guardar y automáticamente se genera ya este segundo documento con todas las invitaciones listas para ser impresas de ser necesario. Cerramos, y esto es muy importante. Para que no quede activa la correspondencia, y si tú quieres ya cerrar este archivo, ¿no? Finalizas, le das clic en cerrar, y finalmente le das clic aquí, en no guardar. Porque si tú le das clic en guardar, se va a quedar registrada esta correspondencia, y al abrirlo por segunda vez es donde se va a generar esta incidencia que les comentaba al inicio, ¿no? Donde no podremos editar el documento y la plantilla se podría estropear de alguna manera, ¿no? Entonces simplemente le doy clic en no guardar el archivo origen, y con eso estamos entonces finalizando esta combinación por correspondencias. Muchas gracias. A ver, lo primero que debemos de tener en cuenta es que el Microsoft Outlook, que es esta aplicación que ven aquí
barra de herramientas en la parte inferior, debe estar sincronizado. Yo actualmente, de verdad, no lo tengo sincronizado, no tengo insertada una cuenta, ¿ya? Entonces, eso sí es importante poder primero realizarlo antes de, porque ten presente que Word y Outlook, ¿no? Son aplicaciones de la plataforma de Microsoft Office en general. Entonces, es ahí donde podemos nosotros generar estas sincronizaciones, ¿ya? Entonces, dentro de la correspondencia, tú puedes aquí elegir cualquiera de estas opciones, ¿no? Las cartas normalmente es lo que más se utiliza. Y en la selección de destinatarios, tú podrías tener una lista de contactos de Outlook. Entonces, ya no utilizarías una lista existente como lo vimos aquí en Word, sino sería una lista de contactos de Outlook, ¿bien? Para poder enviar comunicaciones masivas a todos los probablemente trabajadores de una empresa o algunos invitados que tengas, ¿no? Como proveedores, a un evento tal vez, ¿no? Entonces, la elección ya es aquí, elegir de los contactos de Outlook, ¿no? Porque tú tienes una librería o un fichero de todos los contactos, probablemente de un área o de una organización, y podrías hacer el envío de esta documentación así, ¿no? Eso básicamente es lo que quería indicar, ¿sí? Esa es la diferencia con una elección de lista existente en Excel, ¿no? Así es.